2 de la tarde, 37 minutos, y nos ponemos serios, obviamente, bueno, como en todo el programa del día de hoy, la verdad, pero en particular con un tema que es complejo de abordar porque la insensibilidad con la cual el gobierno lo trata hace difícil, tal vez, encontrar algún tipo de punto medio o algo donde uno pueda llegar a decir, bueno, tal vez el gobierno tiene una intención que a fin de cuentas puede ser positiva. Hablo del tema de la memoria, y en este caso está Miriam Lewin del otro lado, obviamente periodista muy conocida, muchísimos años de experiencia, además de ser la ex titular de la Defensoría del Público, y obviamente una de las personas donde vivió el mayor de los horrores, obviamente en lo que hoy se conoce como la ex ESMA, un lugar que está siendo central en las últimas horas, producto de las intenciones del gobierno para con el cierre de diversos centros culturales, instituciones que están dentro de ese espacio, y que pareciera tiene un objetivo final de eliminar directamente ese lugar y, quien dice, tal vez transformarlo en torres para sus amigos, ¿no? Miriam, ¿cómo estás? Acá Lucas Maya te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Sí, la verdad es que es muy preocupante lo que está sucediendo, porque este gobierno está arrasando con todo aquello que se construyó en términos de memoria histórica, que es una garantía para que nunca más ocurran los horrores que se vivieron durante la dictadura, de los cuales el más extremo yo creo que es el robo de bebés. Sí, algo claro. Que si me lo hubieran dicho mientras yo estaba secuestrada en la ESMA, creo que ni siquiera ahí lo hubiera creído, porque eso de regalar seres humanos como si fueran gatitos o animalitos, yo creo que con mayor desaprensión, ¿no? Uh-huh. Eso de asesinar a las madres embarazadas y después darle sus hijos o hijas a familias amigas del régimen, afines al régimen, es algo de un horror, de una dimensión. Hubo casos en otros países, pero bueno, en todos los casos es un crimen aberrante, es un crimen de lesa humanidad, y en la Argentina fue un plan sistemático. Y esta gente que fue votada y que accedió por vías democráticas al gobierno, no solamente niega, sino que hasta reivindica aquellas prácticas, las prácticas de inyectarle un tranquilizante a opositores o opositoras al régimen y arrojarlos en vuelos de la muerte en las profundidades del océano para que ni siquiera sus cuerpos sean recuperados, las violaciones sistemáticas, los robos de propiedades, porque hubo integrantes de familias adineradas que fueron secuestrados no por sus vínculos con organizaciones armadas, sino exclusivamente para apropiarse de sus bienes. Toda una serie de horrores que no me imagino desde qué punto de vista pueden ser reivindicados o pueden ser legitimados. Bueno, el Archivo Nacional de la Memoria, que es uno de los blancos en los últimos días con despidos, servía no solamente para preservar la memoria, sino también que a él recurrían muchísimas veces estudiantes, académicos, que buscaban a través de videos o de documentación profundizar el conocimiento de aquellos años. También se utilizaba como prueba judicial. Bueno, de hecho, yo me pregunto qué está pasando con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Dirección de Derechos Humanos, ese área, porque así a ese área se le pedían los legajos de los militares que estaban siendo investigados por crímenes de lesa humanidad. Claro. La verdad es que estamos muy preocupados. La respuesta fue muy masiva el otro día cuando se convocó a muchísimos sectores, artistas, de todo tipo, músicos, muy fuerte escritores. Bueno, fue una cantidad de gente impresionante y sobre todo muchísima gente joven. Gente joven que se había apropiado de ese espacio que fue de tortura y de muerte y que hoy es un espacio de vida.
un espacio de vida, de cultura, de creación. Por eso a mí me parece que esto es un signo de los tiempos. Ellos hablan de una batalla cultural y esa batalla cultural está apuntando a destruir todo lo que en términos de memoria y verdad y justicia constituyó a la Argentina en un faro a nivel mundial, en una referencia a nivel mundial en este tipo de políticas. Sí, verdaderamente. De hecho, la ESMA como lugar, donde obviamente, bueno, te tocó pasar probablemente uno de los peores momentos de tu vida, pero la reconversión que se logró en los últimos años de ese lugar, de recuperar un lugar y de transformar un campo de concentración, de detención, donde pasó todo lo que pasó, en un lugar de conocimiento, en un lugar de cultura, en un lugar de nuestra historia, en un lugar de memoria. Yo, por ejemplo, estudié dentro del lugar durante un tiempo en la Universidad Nacional de La Plata, en la sede capital, por ejemplo, por lo cual digo, lo viví en primera persona, esta idea de transitar los pasillos de un lugar que verdaderamente es de lo más oscuro. De hecho, tengo el recuerdo, siendo chico, de leer Medio Escondidas Infierno, justamente uno de los libros donde vos contás lo que te pasó, y entender que en el lugar donde pasó lo peor de lo peor, podemos transformarlo en un lugar donde la memoria esté viva y crezcamos, digamos, como sociedad, digo, ¿no? Y esta idea de querer arrasar con eso, o de eliminar la memoria, resulta demasiado peligroso, viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, digo, ¿no? Con el resurgimiento de algunos pensamientos o algunas líneas ideológicas que uno creía extintas, o por lo menos en vías de extinción, digo, por ejemplo, el nazismo en Europa. Sí, claramente. Vos fíjate que la ESMA, el sitio de memoria, el Casino de Oficiales y el corazón del centro de exterminio, fue reconocido como sitio de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Esto pasó hace muy poco tiempo, está siendo desfinanciado, muchos de sus guías, personas formadas, personas con una sensibilidad especial, personas que son capaces de hacer el recorrido en inglés, por ejemplo, claro, porque hay muchos visitantes extranjeros, un sitio reconocido por embajadas. La semana pasada lo visitaron funcionarios de la Embajada de Francia, que más allá del signo político, porque no podemos decir que el de Macron sea un gobierno de izquierda. No, claro, no. Reconocen la importancia del respeto a los derechos humanos. De hecho, en la ESMA fueron exterminadas 2 religiosas francesas. Claro, totalmente. Y a mí personalmente, que yo participé en la identificación de los pilotos de los vuelos de la muerte que llevaron a su destino final a las monjas francesas y a los integrantes del grupo de la Santa Cruz, entre los cuales había un grupo de madres fundadoras, de Madre de Plaza de Mayo, ver esa imagen cenital de estas lucecitas, esas luces que rodeaban al avión Skyban, que se pudo recuperar y traer a la Argentina como testimonio del horror, me conmovió especialmente, porque eso es lo que queremos de la ESMA. Queremos que este lugar donde hubo tanta muerte sea ahora un lugar donde haya vida, donde haya creación, donde haya cultura, donde haya incluso hasta alegría. Totalmente. Y parece que es donde se genere conocimiento, donde se sigan investigando las violaciones a los derechos humanos y cuestiones pendientes como la identidad verdadera de los nietos y nietas apropiadas, como los cuerpos que no se recuperan de los desaparecidos, porque ahí funciona el equipo argentino de antropología forense. Sí. De importancia mundial, ¿no? Hay que decir. Reconocido mundialmente. A mí me pasó ir a un seminario de justicia transicional en Kabul, Afganistán, y ahí había gente de Libia, de la ex Yugoslavia, de un montón de países que habían sufrido guerras, de Siria, y cuando se hablaba del equipo argentino de antropología forense como una referencia en investigación del destino de las personas que habían sido asesinados, de la ubicación y la identificación de sus restos, el aplauso era unánime. O sea, todo lo que se construyó está siendo
si no destruido, por lo menos amenazado. Y vos mencionaste la Defensoría del Público, que es un organismo que depende del Congreso, ¿no?, que en este momento está intervenido y que defiende otro derecho humano, que es el derecho a la comunicación, y también está siendo absolutamente devastado, está paralizado, y no se entiende qué quieren hacer con eso. Claro. De movida lo han convertido en una suerte de local del PRO, porque todos sus directivos, de manera manifiesta, se identifican con ese partido político, con el sector, por supuesto, que está colaborando fervorosamente con el gobierno de Milei. A mí personalmente me afecta lo que está ocurriendo como sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención. El sitio de memoria de Virrey Ceballos, en Virrey Ceballos al 600, donde estuvo primero secuestrada 10 meses y medio, aislada en una celda, sobre el cual di testimonio, que fue recuperado por los vecinos y que colabora con la UBA y que colabora con otras organizaciones del territorio y abre sus puertas para ser visitado. Es un centro muy particular porque es muy pequeño, lo podés recorrer y ver el horror en 10 minutos. Bueno, también han despedido a todas las personas que trabajaban ahí, que tampoco eran tantas, y seguramente lo van a desfinanciar. Miriam, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. A ver, si efectivamente se supone que por ahí esta agenda, ¿no?, que va en contra de los derechos humanos, la pluralidad democrática y que estás mencionando es la que va a adquirir el gobierno, ¿cuál te parece que va a ser la recepción? Porque recuerdo que a principios de año el gobierno había tratado, ¿te acordás en un video por demás desastroso que había subido la Casa Rosada para el 24 de marzo, tratando de exponer de una manera muy aberrante algo así como las dos versiones, las dos campanas, priorizando en realidad la versión que a ellos les interesa, que es la negacionista desde ya, y no recuerdo que haya tenido demasiada recepción. Más allá de que la gente sabía que estaba votando lo que estaba votando, ¿no? Un gobierno que en ningún momento hizo campaña con los derechos humanos, mostrándose a favor. Entonces digo, si el gobierno efectivamente encara esta agenda, ¿te parece que puede haber cuál puede ser el nivel de receptividad por parte de la sociedad? Digamos, que lamentablemente acompañe de una forma muy pasiva o que se pronuncie contra esto. Bueno, mira, yo recuerdo cuando la Corte intentó hacer pasar el 2x1 para los culpables de crímenes de lesa humanidad, que la manifestación que hubo de Congreso a Plaza de Mayo fue tan masiva que tuvieron que dar marcha atrás. El otro día hubo mucha masividad y sobre todo, recalco, mucha juventud en este abrazo al Conti. Las imágenes hablan por sí mismas. Yo no creo que, como dijo un exfuncionario del gobierno de la Rúa, a nadie le importe. Yo creo que hasta el gobierno de Macri reconoció la política de derechos humanos como una política de Estado. Cuando se habla de la verdad completa, yo me pregunto a qué verdad se refieren, porque lo real es que, no vamos a discutir el número porque no tiene sentido, es que la dictadura asesinó personas que no tenían absolutamente ningún vínculo con la lucha armada. Y aunque lo hubieran tenido, ¿no?, aunque supongamos que muchos de los desaparecidos o muchos de los desaparecidos tenían vínculo con la guerrilla, ¿no? Y nosotros nos oponemos porque no queremos violencia, etcétera, etcétera. Esas personas tenían derecho a un juicio justo. Sí, claro. Tenían derecho a tener una defensa, a ir a una cárcel, a cumplir su sentencia y después sobrevivir. Ahora yo me pregunto, ¿qué justificaría que a estas personas las secuestraran, se apropiaran de sus bienes? Si eran mujeres embarazadas, las hacían parir y se quedaban con sus hijos y después las asesinaban, que fueran sedadas y arrojadas a las profundidades del mar. ¿Qué es lo que justificaría esto? O sea, estamos justificando que el Estado se convierta en terrorista, sí, porque esta es una práctica terrorista y lo que sucedió
en el terrorismo de Estado es eso, que el Estado, en lugar de combatir, como se hizo en otros países, la violencia con la legalidad, se convirtió en delincuente y se convirtió en terrorista, a su vez desarrollando métodos absolutamente aberrantes. Y cuando nosotros hablamos de que hubo un plan sistemático de apropiación de menores, hubo un plan sistemático de desaparición de personas, quiere decir que esto no era, como dicen ellos, algunos excesos, algunos integrantes de los grupos de tareas inorgánicos que se cortaron solos. No. Acá había una represión absolutamente centralizada, que incluso llegó al extremo de desarrollar luchas intestinas en las que un bando de una fuerza utilizaba esos mismos métodos terroristas para eliminar a el bando adversario dentro del espectro dictatorial. Te puedo dar ejemplos. El embajador argentino Héctor Hidalgo Solá en Venezuela, que vino a la Argentina, era un hombre del videlismo, sí, y fue asesinado por la escuela, por los integrantes de los grupos de tareas de claro. la Escuela de Mecánica de la Armada. Elena Holmberg, familiar del general Lanusse, ferviente su apoyo a la dictadura, defensora, trabajaba en el Centro Piloto París, la asesinaron los integrantes de la Escuela de Mecánica de la Armada. O sea, se asesinaban entre ellos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos reivindicando? ¿Cuál es la memoria completa de la que hablan? No, y que además se agarran de 2 o 3 hechos puntuales, donde efectivamente, igual lo que estuvo mal, digamos, donde murió gente que tendría que haber muerto, para justificar todo lo demás, digamos, ¿no? Es la gran cuestión de decir, bueno, vos me pegaste, sí, pero vos me metiste 3 tiros, digo, o sea, claramente hay una diferencia en la equiparación de fuerzas total, digamos, ¿no? Entre un Estado... Pero también es esto que te digo, si hubo una persona que cometió claro, un atentado, y producto de ese atentado murió gente, esa persona debió haber sido arrestada, totalmente, haber tenido acceso a una defensa legal, oficial o privada, como tienen ellos, debió haber sido juzgada, condenada, si correspondía, y haber cumplido su condena en una cárcel, ¿no? No haber sido inyectada con pentotal o pentonaval, como decían ellos, y haber sido arrojada a las profundidades del océano. Aparte, para mí es importante la presencia de ese avión, que ustedes habrán visto en las imágenes, si no, personalmente ahí está justo frente al Conti. Sí. De ese avión fueron arrojadas al océano Atlántico 2 monjas francesas y madres de Plaza de Mayo, cuyo único delito era buscar a sus hijos desaparecidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué manera se justifica? No, ninguna. No se justifica ni siquiera con gente comprometida en la lucha armada, porque como te dije antes, merecían un juicio justo, pero en el caso de 2 religiosas que apoyaban a las madres, y esas madres, Azucena Villaflor, Mari Ponce de Bianco, Esther Careaga, mujeres que lo único que hacían era recorrer cuarteles, hospitales, comisarías. En ese momento estaban, cuando fueron secuestradas, infiltradas arteramente por el grupo de tareas de la ESMA, que encima les mandó a TIF, que se hacía pasar por el hermano de un desaparecido. Estaban juntando moneda sobre moneda para publicar una solicitada con el nombre de los desaparecidos. Sí. Bueno, pero esa búsqueda era justamente algo que el gobierno no quería que se dé, ¿no? No quería que el gobierno de facto, digo, por supuesto, no quería que se dé, y obviamente que la solución para ellos era el exterminio, ¿no? Era la única forma de acallar las voces. Aparte, qué cosa más perversa de enviar a un jovencito. No, ni hablar. Los jovencitos que decía estar representando a su madre, que estaba enferma y que estaba buscando a su hermano desaparecido. No.
nivel de un psicópata nada más, digo, ¿no? Para poder hacer algo así es horrendo por no decirlo. Mira, me quedé sin tiempo, me quedé charlando mucho más, obviamente, porque es interesantísimo entender la historia para poder entender lo que nos pasa hoy y hablar de lo que nos va a pasar hacia adelante, digo, ¿no? Está todo conectado, es inevitable, nuestro pasado es también nuestro futuro, por lo cual es necesario conocerlo, ¿no? Si no estamos muy, muy condenados a tal vez, quien te dice volver a cometer ciertos errores que terminen llevándonos a, no te digo lo mismo porque no creo que vaya a pasar, ojalá, cruzo los dedos, ¿no? Siempre, pero sí por lo menos a tener gente en el poder como tenemos hoy que tal vez no ve la historia como realmente fue. Te quiero agradecer muchísimo y desearte un feliz 2025. Muchísimas gracias, igual a ustedes. Pasaba Miriam Lewin, son las 2 de la tarde, 57 minutos. El amor es más fuerte. En Radio 10.